Nunca voy a olvidar el momento exacto en que escuché a mi propia familia decidir qué hacer con mi casa, creyendo que yo no podía oírles. Y lo peor es que pensaban que yo estaba dormido, recuperándome de un accidente que casi me cuesta la vida. Pero la puerta de mi habitación estaba entreabierta. Y todo se escuchaba perfecto. Todo empezó 2 semanas después del choque. Un camión se pasó un semáforo en rojo y me destrozó el coche. Salí vivo de milagro, pero con el cuerpo roto, incapaz de trabajar, dependiendo de ayuda para casi todo. Mi hermano dijo que era mejor que me quedara en casa de la familia un tiempo. Sonaba noble. En ese momento incluso lo agradecí. No sabía que era el inicio de algo mucho peor. Esa noche, estaba en la cama, con el dolor en las costillas y escuchando la televisión bajito desde el salón. Había gente reunida abajo. Mi hermano, mi tía, mi primo, y otra persona que no reconocí de inmediato. Pensé que estaban hablando de cosas normales. Hasta que escuché mi nombre. Yo dije que me dolía todo el cuerpo y que aún no podía volver a trabajar, y mi hermano respondió que así no podía seguir y que había que tomar decisiones inteligentes con la casa. Me quedé frío. Porque la casa era mía. La había comprado yo, años antes del accidente, con mi trabajo, con horas que nadie de ellos vio. Pero seguí escuchando. Mi tía dijo que lo más lógico era que alguien se quedara con ella mientras él se recupera, porque si no se va a perder todo. Perder todo, como si yo fuera un objeto descartable. Y entonces vino la frase que me rompió algo por dentro. Mi primo dijo que ya que él no está en condiciones, igual ni se da cuenta de lo que firmaría si le ayudan un poco. Ayudar un poco. Firmar. En ese momento entendí que no estaban hablando de cuidarme. Estaban hablando de quitarme la casa. Sentí el corazón acelerarse, el dolor del pecho mezclado con rabia. Quise levantarme, entrar al salón y gritarles todo. Pero no podía ni caminar bien todavía. Y entonces escuché algo peor. Mi hermano bajó la voz y dijo que mañana vendría un tipo para revisar papeles, y que era mejor que yo no se enterara hasta que todo estuviera más claro. Silencio. Y luego risas. Como si yo ya no contara. Me quedé mirando la puerta entreabierta de mi habitación, sin moverme, con la respiración pesada, mientras mi propia familia planeaba decidir mi futuro sin mí. Y fue en ese momento cuando escuché pasos acercándose al pasillo. Alguien venía hacia mi habitación, los pasos se acercaban cada vez más al pasillo, lentos, pesados, como si quien venía no tuviera ninguna prisa, porque estaba seguro de que yo no podía reaccionar. Yo me quedé inmóvil. Ni siquiera respiraba bien. El dolor en las costillas me obligaba a hacer cada inhalación como si fuera un castigo. La puerta seguía entreabierta. Y yo, en esa cama, fingiendo estar dormido, cuando en realidad estaba despierto más que nunca en mi vida. Los pasos se detuvieron frente a mi habitación. Silencio. Ese tipo de silencio que no es paz, es amenaza. La puerta se movió un poco más. Y escuché la voz de mi hermano desde el pasillo, en tono bajo, como si no quisiera despertarme. Mi hermano dijo que está KO, no se va a enterar de nada. Y alguien respondió que mejor así, más fácil todo. No reconocí esa segunda voz al principio. Pero luego entendí. Era el hombre que mi familia había mencionado antes, el tipo de los papeles. Sentí un vacío en el estómago. Porque ya no era solo una conversación. Era un plan. La puerta se abrió apenas unos centímetros más y vi la sombra de 2 personas proyectada en el suelo de mi habitación. Yo cerré los ojos lentamente, fingiendo sueño profundo. Mi respiración se volvió más lenta a propósito. Cada segundo era una actuación. El hombre dijo que si está incapacitado por el accidente, se puede justificar una firma asistida o incluso una representación temporal. Mi hermano respondió que sí, que lo importante es que todo quede arreglado antes de que empiece a sospechar. Sospechar. Como si yo no estuviera escuchando todo. Sentí una rabia tan fuerte que me dolieron más las costillas. Pero también sentí algo peor, decepción total. Porque no eran extraños. Era mi familia. El hombre entró un paso en la habitación. La luz del pasillo iluminó un poco la cama. Yo no me moví. Y él dijo que solo necesita descansar, mañana será un día largo.
Luego soltó una risa leve, casi profesional. Y añadió que la propiedad está en buen estado, eso facilita mucho las cosas. Mi casa. Hablaban de mi casa como si fuera un expediente. Mi hermano se quedó en la puerta y dijo que él confía en nosotros, siempre lo ha hecho. Y en ese momento casi me río. Porque sí, yo confiaba. Yo dije que mi familia era lo único estable que tenía después del accidente. Yo dije que me iban a ayudar a recuperarme. Pero ahora entendía que la recuperación no era lo que ellos tenían en mente. El hombre sacó unos papeles doblados de su chaqueta. Y dijo que mañana solo falta la firma, y todo se acelera. Mi hermano preguntó que si no habría problema legal. Y el hombre respondió que mientras parezca consentimiento, nadie pregunta demasiado. Sentí un escalofrío. Ahí fue cuando algo dentro de mí cambió. Ya no era solo dolor. Era claridad. Porque entendí exactamente lo que estaba pasando. No era una conversación improvisada. Esto ya venía preparado desde antes del accidente. Y esa idea me golpeó más fuerte que cualquier coche. Mi primo apareció detrás de mi hermano y dijo que igual deberíamos hablarle ahora, explicarle rápido. Para que no se asuste. Mi hermano respondió que no, mejor cuando ya esté todo medio hecho, así no puede pelear. Y ahí casi me traicionó. Porque mis dedos se movieron. Un reflejo. Pero me controlé. La puerta volvió a cerrarse un poco. Y los pasos se alejaron del cuarto. Se fueron hacia el salón otra vez. Yo abrí los ojos lentamente. El techo estaba borroso. Pero mi mente estaba más clara que nunca. Sentí el teléfono debajo de la almohada. Yo lo había dejado ahí antes del accidente, con la pantalla rota, casi sin batería. Y en ese momento entendí algo importante. Si esto iba a continuar, necesitaba pruebas. Me giré con cuidado, cada movimiento un dolor punzante. Y entonces escuché algo que me heló otra vez. Desde el salón, mi hermano dijo en voz más alta. Mi hermano dijo que mañana por la mañana lo hacemos, y si pregunta, decimos que fue por su bien. Y alguien respondió. Y si se pone difícil, siempre podemos decir que no estaba consciente. Silencio. Luego risas otra vez. Como si estuvieran hablando de un trámite cualquiera. Yo apreté la sábana con fuerza. Y fue ahí cuando escuché otra cosa, algo que no esperaba. El sonido de un sobre abriéndose. Papé. Firmas. Ya tenían documentos preparados. No era mañana. Era inminente. Y entonces, en medio de todo ese ruido en el salón, escuché el sonido de una silla arrastrándose, y alguien levantándose diciendo que hay que revisar otra cosa en su habitación. Mi sangre se congeló. Porque alguien venía otra vez hacia mí, los pasos volvieron otra vez. Pero esta vez eran distintos. Más lentos. Más cuidadosos. Como si la persona que venía ya no estuviera actuando para otros, sino tomando una decisión propia. Yo me quedé totalmente quieto. Ni siquiera cerré los ojos esta vez, porque ya entendía algo, el error no era parecer sospechoso. El error era reaccionar demasiado tarde. La puerta se abrió despacio. Y apareció mi primo. Solo él. Sin el resto. Se quedó mirándome unos segundos desde la entrada, como si estuviera comprobando si realmente seguía dormido. Yo mantuve la respiración controlada. Él entró un paso. Luego otro. Y cerró la puerta detrás de él. Ese sonido, el clic, me hizo sentir que ya no había salida fácil. Mi primo habló bajito. Mi primo dijo que sé que no estás dormido del todo. El corazón me dio un golpe seco. Pero yo no me moví. Él suspiró y se acercó un poco más a la cama. Y dijo algo que no esperaba. Mi primo dijo que esto ya no es idea de ellos solamente, hay gente encima presionando. Abrí los ojos apenas un poco. Él lo notó. Y no se sorprendió. Solo se sentó en la silla del escritorio como si ya hubiera aceptado todo. Mi primo dijo que tu hermano se metió en algo grande, y la casa es parte del trato. ¿Trato? Esa palabra me rompió el último hilo de calma. Yo intenté hablar,
Pero mi garganta estaba seca, el dolor en el pecho me cortaba la voz. Y aún así logré decir, muy débilmente, que esa casa es mía. Mi primo me miró serio. Y respondió que ya no es tan simple. Se levantó y caminó hacia la ventana, sin mirarme. Y entonces soltó lo más fuerte hasta ese momento. Mi primo dijo que el accidente no fue tan accidente como crees. Sentí que el mundo se me apagaba por un segundo. No podía procesarlo. Yo dije que no entendía. Y él respondió que no lo digo yo, lo dicen los papeles que no has visto. Silencio absoluto. Solo se escuchaba la casa, el salón abajo, voces lejanas, risas que ahora sonaban falsas. Mi primo se giró otra vez. Y dijo que mañana no solo van a intentar que firmes, van a intentar hacerte parecer incapaz legalmente. Incómodo. Frío. ¿Real? Yo apreté la sábana con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Y entonces pregunté lo único que podía preguntar. Yo dije que ¿por qué me estás diciendo esto ahora? Él dudó. Por primera vez. Se pasó la mano por la cara. Y respondió que porque si lo hacen sin ti, no vas a recuperar nada nunca. Se acercó otra vez a la cama. Y bajó aún más la voz. Mi primo dijo que hay una forma de parar todo, pero tienes que decidir ahora si quieres seguir siendo el que confía o el que actúa. Yo lo miré sin entender del todo. Y él sacó algo del bolsillo. Un pequeño dispositivo. Un grabador. Mi primo dijo que esto lo he estado guardando desde hace 2 días, sabía que algo no estaba bien. Mi respiración se aceleró. Y él continuó. Mi primo dijo que si grabas lo que están diciendo hoy, todo esto se cae. Pero si no lo haces, mañana ya no hay vuelta atrás. En ese momento, desde el salón, se escuchó la voz de mi hermano más fuerte. Mi hermano dijo que ya revisaste la habitación o qué. Silencio inmediato en el cuarto. Mi primo metió el grabador en mi mano. Y me miró fijamente. Y dijo. Decide ahora. Yo estaba ahí, con el dolor, con la traición, con mi casa en juego, con mi familia en la otra habitación a segundos de descubrir todo. Y con algo por primera vez en mi vida. La posibilidad de defenderme. Y justo cuando iba a responder. La puerta del cuarto volvió a moverse desde fuera, la puerta empezó a abrirse otra vez. Pero esta vez no era lenta. Era directa. Alguien ya no estaba intentando ser discreto. Yo apreté el grabador en la mano sin saber si esconderlo o encenderlo. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que lo iban a oír desde el pasillo. Mi primo reaccionó primero. Se inclinó rápido hacia mí y susurró que no lo enciendas todavía, espera la señal. Yo ni siquiera pude responder. La puerta se abrió del todo. Y apareció mi hermano. Sus ojos se clavaron en mí inmediatamente. No en la cama. No en mi estado. En mi cara. Como si estuviera buscando una reacción. Mi hermano dijo que qué raro que te hayas despertado justo ahora. Silencio. Yo intenté fingir confusión, debilidad, lo que fuera. Dije que el dolor no me deja dormir. Pero mi voz salió más firme de lo que quería. Y lo noté. Él también lo notó. Su mirada cambió apenas un segundo. Un microsegundo, pero suficiente. Detrás de él apareció el hombre de los papeles. Y en ese momento entendí algo peor, ya no estaban improvisando. Estaban ejecutando. Mi hermano entró en la habitación sin pedir permiso. Se acercó a la cama. Y dijo que vamos a hablar ahora, sin rodeos. Mi primo se levantó lentamente de la silla, intentando parecer neutral. Pero el ambiente ya estaba roto. El hombre de los papeles se quedó en la puerta, sin entrar del todo, como si fuera testigo oficial de algo. Mi hermano sacó unos documentos doblados. Y los puso sobre mi mesita. Yo miré el papel. No podía enfocar bien, o quizá no quería. Mi hermano dijo que solo tienes que firmar esto y todo se soluciona. Te quedas tranquilo, nosotros te cuidamos, la casa queda en orden, todo el mundo gana. Todo el mundo. Menos yo. Yo dije que no puedo firmar nada así. Mi voz temblaba, pero era clara.
Y en ese momento el silencio cambió. El aire se volvió más pesado. El hombre de los papeles dio un paso dentro de la habitación. Y dijo que si no puedes firmar, entonces tenemos que evaluar tu capacidad de decisión. Esa frase. Esa maldita frase. Mi primo miró al suelo. Mi hermano dio un golpe suave con los papeles sobre la mesa. Y dijo que no compliques esto. Yo sentí una mezcla de rabia y miedo. Pero también algo nuevo. Claridad total. Porque ahora ya no lo estaban escondiendo. Lo estaban admitiendo. Yo miré a mi hermano directamente y dije que esto no es por mi bien. Silencio absoluto. Incluso el hombre de los papeles dejó de moverse. Mi hermano se rió una sola vez. Una risa corta. Sin humor. Y dijo que tú no entiendes cómo funciona la vida ahora mismo. Y ahí fue cuando todo cambió otra vez. Mi primo dio un paso hacia adelante. Y sin mirarlos a ellos, me dijo en voz baja. Enciéndelo ahora. El grabador. Mi mano tembló. Pero lo encendí. Un pequeño clic. Que en ese silencio sonó como un disparo. Mi hermano lo escuchó. Y su mirada bajó inmediatamente a mi mano. Demasiado tarde. El hombre de los papeles se tensó. Y preguntó ¿qué es eso? Mi primo dio un paso hacia mí, como si estuviera protegiéndome ahora abiertamente. Y dijo en voz alta. Lo que acabas de decir está siendo grabado. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era tensión. Era caída libre. Mi hermano se quedó completamente quieto. Como si el cerebro le hubiera fallado por un segundo. Luego miró al hombre de los papeles. Y ese fue el error. Porque por primera vez, no tenía control. El hombre de los papeles retrocedió medio paso. Y dijo que esto no estaba en el acuerdo. Acuerdo. Otra vez esa palabra. Yo sentí que algo dentro de mí se rompía, pero esta vez no era dolor. Era control. Mi primo miró a mi hermano y dijo. Se acabó. Mi hermano levantó la voz por primera vez. Y dijo que tú no sabes lo que estás haciendo. Pero su voz ya no sonaba segura. Sonaba desesperada. Y entonces pasó algo que no esperaba nadie. Desde el salón abajo, se escuchó una puerta principal abrirse. Y una tercera voz. Una voz desconocida. Dijo. ¿Ya está todo listo para la firma? Silencio total en la habitación. Mi hermano se quedó pálido. El hombre de los papeles cerró los ojos un segundo. Mi primo me miró con una expresión que lo decía todo. No era solo la familia. Y en ese instante entendí que lo peor, todavía no había terminado. El sonido de la puerta principal cerrándose abajo retumbó por toda la casa como si hubiera entrado alguien con autoridad, alguien que no necesitaba pedir permiso. Y esa tercera voz. Seguía ahí. Repitiendo la misma frase, más cerca ahora. ¿Ya está todo listo para la firma? Mi hermano no se movió. Ni siquiera respiraba normal. El hombre de los papeles fue el primero en reaccionar. Se giró lentamente hacia el pasillo como si quisiera desaparecer dentro de la pared. Mi primo me miró a mí, y vi algo raro en su cara. No era sorpresa. Era confirmación. Como si él ya supiera quién era esa voz. Yo apreté el grabador en la mano con más fuerza. El pequeño LED seguía encendido. Grabando todo. Mi hermano dio un paso hacia la puerta del cuarto, como intentando controlar la situación antes de que explotara. Mi hermano dijo que espera, esto no era ahora. Y entonces la voz de abajo respondió otra vez. Más fuerte. Más cercana. ¿Dijeron que el tipo ya estaba listo donde está el incapacitado? Incapacitado. Esa palabra. Como si yo no fuera una persona. Sino un trámite. Sentí un golpe en el pecho. El dolor del accidente no era nada comparado con esto. Mi primo dio un paso hacia la puerta y la cerró un poco más, como intentando aislarnos. Y me susurró que esto ya se salió de control. Yo dije que ¿quién es esa persona? Mi primo no respondió de inmediato.
Solo tragó saliva. Y luego dijo algo que me heló. Mi primo dijo que no es familia, es el que mueve todo esto. El hombre de los papeles retrocedió hacia el pasillo. Mi hermano lo miró con rabia. Y le dijo que tú dijiste que esto estaba limpio. El hombre respondió rápido. Dijo que lo estaba, hasta que empezó a grabar. Miró mi mano. Miró el grabador. Y en ese momento entendí algo muy importante. Ellos no tenían miedo de mí. Tenían miedo de la prueba. Desde abajo, los pasos empezaron a subir las escaleras. 1. 2. Lentos. Firmes. Cada escalón sonaba como una sentencia. Yo sentí que el tiempo se estiraba. Mi respiración se volvió pesada. Mi primo se acercó más a mí. Y me dijo muy bajo. Si entran y ven el grabador, lo intentarán borrar todo. Yo dije que ¿y qué hacemos? Y él respondió. No dejes que te lo quiten pase lo que pase. El hombre de los papeles abrió la puerta del cuarto de golpe. Y dijo que hay que parar esto ahora mismo. Mi hermano gritó que espera. Pero ya era tarde. La voz de abajo llegó al final de la escalera. Y entonces apareció. Un hombre mayor. Traje oscuro. Expresión fría. Mirada directa hacia la habitación. No miró a mi hermano primero. No miró al hombre de los papeles. Me miró a mí. Como si supiera exactamente quién era yo. Y dijo. ¿Así que este es el que firma, o no firma? El silencio fue absoluto. Mi primo se tensó. Mi hermano dio un paso atrás, como si por primera vez no tuviera control de nada. El hombre de traje entró en la habitación sin pedir permiso. Miró los documentos sobre la mesa. Luego miró el grabador en mi mano. Y sonrió apenas. Una sonrisa pequeña. Fría. Y dijo. Interesante, esto cambia el procedimiento. Yo sentí un escalofrío inmediato. Mi hermano dijo que esto no estaba en el trato. El hombre de traje no lo miró siquiera. Solo dijo. El trato nunca fue con él. Y ahí todo se rompió. El hombre de los papeles empezó a retroceder hacia la puerta. Mi primo me agarró ligeramente el brazo y me susurró que ahora sí, esto es peligroso de verdad. Yo dije que ¿quién eres tú? El hombre de traje me miró por primera vez directamente a los ojos. Y respondió. Alguien que ya compró esta casa en papel, hace 3 semanas. Sentí que el suelo desaparecía debajo de mí. 3 semanas. Antes del accidente. Antes de todo. Mi hermano bajó la cabeza. Y por primera vez no habló. Solo silencio. El hombre de traje dio un paso más cerca de la cama. Y miró el grabador otra vez. Y dijo. Pero esto no estaba en el plan. Yo levanté el grabador un poco más. Y dije con toda la fuerza que pude. Todo está grabado. El hombre de traje me miró. Y por primera vez, dejó de sonreír. El ambiente cambió completamente. Ya no era solo traición familiar. Ya no era solo la casa. Era algo mucho más grande. Y entonces, el hombre de traje sacó su teléfono. Y dijo una frase que no esperaba. Dijo. Llamen al notario de emergencia, vamos a tener que acelerar todo antes de que esto salga de la casa. El nombre, notario de emergencia, cayó en la habitación como si fuera algo normal, pero para mí sonó como una sentencia disfrazada de legalidad. Yo no entendía cómo algo así podía existir en medio de una situación como esta. Pero el hombre de traje lo dijo con total calma, como si ya hubiera hecho esto antes. Mi mano seguía apretando el grabador. El LED rojo seguía encendido. Todo estaba siendo guardado. Mi primo se acercó a mí aún más y me susurró que esto ya no es solo presión, es ejecución legal acelerada. Yo le dije que eso no tiene sentido. Y él respondió que cuando hay dinero grande, el sentido es lo último que importa. El hombre de traje levantó la vista hacia mi hermano. Y por primera vez lo vi diferente a él. No como aliado, sino como pieza útil. El hombre de traje dijo que necesito que confirmes la identidad del titular de la vivienda.
Mi hermano no me miró. Dudó. Solo un segundo. Pero ese segundo lo cambió todo. Porque el hombre de traje lo notó. Y dijo más lento. Te estás quedando sin margen. El hombre de los papeles empezó a sudar visiblemente. Miraba la puerta como si quisiera salir corriendo. Mi primo, en cambio, estaba cada vez más tenso, pero no retrocedía. Yo intenté incorporarme un poco en la cama. El dolor me atravesó el cuerpo, pero necesitaba verlos de frente. Yo dije que esa casa es mía, no hay discusión. El hombre de traje me miró. Y respondió sin subir la voz. Eso es lo que vamos a comprobar ahora. Entonces sacó unos documentos nuevos. Más gruesos. Más formales. Los dejó sobre la mesa. Y dijo que si no puedes firmar, se activa el protocolo de sustitución. Sustitución. Otra palabra más para borrarme. Mi hermano finalmente habló. Mi hermano dijo que esto ya se está yendo demasiado lejos. Pero su voz ya no tenía fuerza. Era tarde para arrepentirse. El hombre de traje lo ignoró otra vez. Y miró al hombre de los papeles. Y dijo: Tú te encargarás de la firma si él no puede. El hombre de los papeles tragó saliva. Y respondió que eso no es lo que acordamos. El hombre de traje se acercó un paso más. Y dijo: Tú cobraste por ejecutar, no por pensar. Silencio. Ahí entendí algo horrible. El hombre de los papeles no era importante. Era reemplazable. Como intentaban hacer conmigo. Mi primo dio un paso adelante de repente. Y dijo en voz alta: Esto está grabado, todo está siendo registrado ahora mismo. El hombre de traje giró la cabeza hacia él. Y por primera vez su expresión cambió. No era miedo. Era molestia. Como si un detalle inesperado hubiera arruinado una operación limpia. Y dijo: ¿Quién eres tú en esto? Mi primo lo miró fijo. Y respondió: El que va a testificar cuando esto explote. Silencio absoluto. En ese momento, desde abajo otra vez, se escuchó un ruido fuerte. Como una puerta abriéndose de golpe. Y luego una voz diferente. Más fuerte. Más oficial. Policía, ¿hay alguien aquí? El aire cambió completamente. Mi hermano levantó la cabeza de golpe. El hombre de los papeles se quedó paralizado. El hombre de traje no se movió, pero sus ojos se endurecieron. Yo sentí algo que no había sentido desde el accidente. Control por primera vez. Pasos subiendo las escaleras otra vez. Pero esta vez no eran los mismos pasos de antes. Eran rápidos. Decididos. Reales. El hombre de traje susurró algo por teléfono. Y dijo: ¿Demasiado tarde, o demasiado pronto? Mi primo me miró inmediatamente. Y me susurró: No digas nada sin el grabador. Yo asentí, con el corazón a mil. La puerta del cuarto se abrió de golpe. Y entraron dos agentes. Uno miró la escena completa, yo en la cama, los documentos, el ambiente tenso, los hombres congelados. Y dijo: ¿Qué está pasando aquí? Silencio total. Nadie respondió. Hasta que el hombre de traje dio un paso al frente. Y con una calma increíble dijo: Estamos resolviendo una situación de incapacidad legal con consentimiento familiar. El policía lo miró. Luego me miró a mí. Luego al grabador en mi mano. Y preguntó: ¿Consentimiento? Ahí fue cuando todo dependía de una sola cosa. De mi voz. Y de lo que acababa de grabarse. Mi hermano me miró por primera vez en toda la noche. Y en sus ojos no vi confianza. Vi miedo. Y entonces supe que lo que dijera ahora, lo cambiaría todo. La habitación se quedó congelada. El policía me estaba mirando directamente, esperando una respuesta que definiera todo lo que pasaba ahí dentro. Y yo sentí algo extraño, no era solo miedo. Era la sensación de que, por primera vez desde el accidente, mi palabra podía pesar más que la de ellos. El grabador seguía encendido en mi mano.
el LED rojo parpadeando como un corazón artificial. Mi hermano dio un paso hacia mí. Y habló rápido, demasiado rápido. Mi hermano dijo que él no está en condiciones de entender lo que está pasando. Está bajo medicación fuerte por el accidente. El policía lo miró sin cambiar la expresión. Luego me miró otra vez a mí. Y preguntó: ¿es cierto eso? Sentí el peso de la pregunta. Porque no era solo una respuesta médica. Era una forma de decidir si yo tenía voz o no. Mi primo se adelantó antes de que yo hablara. Mi primo dijo que eso es completamente falso, él está consciente. Y todo lo que está pasando aquí está siendo grabado. Y levantó ligeramente la cabeza hacia mi mano. El policía bajó la vista al grabador. Silencio otra vez. Ese silencio que ya empezaba a doler físicamente. El hombre de traje dio un paso atrás. Solo uno. Pero lo vi. Lo vi perfectamente. Por primera vez estaba recalculando. El hombre de los papeles empezó a hablar rápido, casi atropellado. El hombre de los papeles dijo que esto es un malentendido. Nosotros solo venimos a gestionar una situación familiar delicada. El policía lo interrumpió. El policía dijo: nadie gestiona nada aquí sin documentación clara. El hombre de traje intentó recuperar el control. Y dijo con calma forzada: tenemos documentos firmados parcialmente y consentimiento verbal del entorno familiar. Consentimiento verbal. Yo casi me reí. Porque era exactamente lo que intentaban construir encima de mí. Mi hermano me miró otra vez. Esta vez diferente. Ya no era presión. Era súplica mezclada con pánico. Mi hermano dijo mi nombre por primera vez esa noche de forma directa. Mi hermano dijo que solo tienes que decir que entendiste lo que está pasando. Yo lo miré. Y sentí algo que no había sentido antes hacia él. No rabia. No tristeza. Algo más frío. Desconexión. Y dije: yo entiendo perfectamente lo que están intentando hacer. El policía levantó ligeramente la ceja. El hombre de traje cerró la mandíbula. El hombre de los papeles dio un paso hacia atrás otra vez. Mi primo susurró: ahora. Yo apreté el botón del grabador un poco más fuerte. Y dije: y está todo grabado desde el principio. El silencio después de eso fue diferente. Ya no era tensión. Era consecuencia. El policía extendió la mano. Y dijo: necesito ese dispositivo. Mi corazón se aceleró. Mi hermano dio un paso hacia adelante instintivamente. Como si quisiera evitarlo. El hombre de traje levantó la mano, como intentando intervenir otra vez, pero el policía lo detuvo con la mirada. Mi primo me miró. Y susurró: dáselo, ya cumplió su función. Yo dudé. Solo un segundo. Pero ese segundo se sintió enorme. Porque era soltar la única prueba que me mantenía de pie. Finalmente lo puse en la mano del policía. El LED rojo dejó de ser visible. Y en ese momento, sentí como si me hubieran quitado una armadura. Pero también como si algo se hubiera liberado. El policía lo revisó rápidamente. Y dijo: esto se va a analizar. El hombre de traje respiró hondo. Y por primera vez su voz cambió. Ya no era control. Era estrategia. El hombre de traje dijo: bien, entonces todo esto se traslada a procedimiento legal formal. Nosotros no hacemos nada fuera de la ley. Pero el policía lo miró fijamente. Y respondió: eso lo decidiremos nosotros. Silencio. Mi hermano se quedó quieto. El hombre de los papeles ya no sabía dónde mirar. Y entonces pasó algo inesperado. El policía miró hacia la mesa. Hacia los documentos. Y preguntó: ¿quién de ustedes intentó que una persona incapacitada firmara esta noche? Nadie respondió. Pero tampoco hizo falta. Porque el silencio fue la respuesta. El policía dio un paso hacia la mesa. Y empezó a recoger los papeles. Uno por uno. Mientras hablaba.
Posible intento de coacción, posible abuso de situación vulnerable, posible fraude documental. Cada palabra era un martillazo. El hombre de traje sacó su teléfono otra vez. Pero el policía le dijo: no toque nada más. Y ahí fue cuando todo cambió de dirección. Porque el hombre de traje obedeció. Mi hermano bajó la cabeza. Y por primera vez no intentó defender nada. Solo dijo en voz baja: yo no quería que llegara a esto. Yo lo escuché. Y sentí algo extraño. No alivio. No perdón. Solo vacío. El policía me miró otra vez. Y dijo: vamos a necesitar tu declaración formal. Yo asentí lentamente. Y en ese momento pensé que todo había terminado. Pero entonces, mientras el policía hablaba con el resto en la habitación, el segundo agente recibió una llamada. Y su expresión cambió. Se acercó al policía principal y le susurró algo. El policía principal levantó la mirada de inmediato. Miró los documentos otra vez. Y luego me miró a mí. Con una expresión distinta. Más seria. Más dura. Y dijo una sola frase: esto no es solo un conflicto familiar. Yo sentí un frío en el estómago. Porque supe en ese instante que el problema acababa de volverse mucho más grande de lo que imaginaba. El silencio después de esa frase fue distinto a todo lo anterior. No es solo un conflicto familiar. Esa frase se quedó flotando en el aire como si hubiera cambiado la temperatura de la habitación. Yo vi cómo el policía guardaba los documentos en una carpeta separada, más gruesa que la anterior. Ya no los trataba como papeles de familia. Los trataba como evidencia. El segundo agente salió de la habitación hablando por radio en voz baja, mencionando códigos que yo no entendía, pero que claramente no sonaban a procedimiento doméstico. Mi hermano dio un paso hacia mí otra vez. Pero el policía lo detuvo con un gesto seco. Mi hermano se quedó congelado a medio movimiento, como si de repente recordara que ya no controlaba nada. El hombre de traje, por primera vez, dejó caer la máscara por completo. Su mirada ya no era fría. Era calculadora, pero también inquieta. Se acercó al policía principal y dijo en voz baja que esto se está exagerando. Aquí hay una familia en una situación delicada, no una operación criminal. El policía lo miró sin parpadear. Y respondió: depende de lo que encontremos en los registros. En ese momento, el segundo agente volvió a entrar. Y esta vez no venía solo. Detrás de él subieron otros dos. La habitación, que ya era pequeña, se volvió imposible. Uno de los nuevos agentes miró directamente al hombre de traje. Y dijo su nombre completo. Sin leerlo. Sin dudar. Como si ya lo conociera. Ahí sentí el primer golpe real en el estómago. Porque vi algo en la cara del hombre de traje que no había visto antes. Reconocimiento, pero no del policía. Sino de la situación. Mi primo se acercó a mí otra vez, casi sin voz. Mi primo dijo que esto ya no es solo lo de la casa, esto es una red. Yo lo miré confundido. Y él añadió: por eso no querían que grabaras todo. El policía principal abrió una carpeta digital en su tablet. Y empezó a leer en voz alta. Movimientos de propiedad recientes, intentos de transferencia anticipada, firmas preparadas antes del accidente. Yo sentí que el mundo se inclinaba otra vez. Antes del accidente. Otra vez. Todo volvía ahí. Mi hermano levantó la cabeza de golpe. Y dijo: eso no es posible. Pero su voz ya no tenía fuerza. Solo negación automática. El policía lo ignoró. Y siguió leyendo. Contactos con intermediarios legales no registrados. Y solicitud de evaluación de capacidad firmada por terceros. El hombre de los papeles dio un paso atrás. Y murmuró que yo solo hice lo que me pidieron. Nadie le respondió. El hombre de traje lo miró con desprecio por primera vez. Como si ya no lo necesitara. Como si hubiera dejado de servir. Y eso me heló más que todo lo anterior. Porque entendí lo que significaba. Él también era reemplazable.
El policía cerró la tablet. Y dijo: Vamos a detener a todos los involucrados para declaración formal. Silencio absoluto. Mi hermano dio un paso hacia mí. Esta vez no era estrategia. Era desesperación. Mi hermano dijo mi nombre otra vez. Pero ahora sonaba roto. Mi hermano dijo que yo no sabía que esto estaba tan lejos. Y por primera vez, lo creí. Pero no cambió nada. Porque el otro problema seguía ahí. El hombre de traje me miró directamente. Y dijo algo bajo, casi como para sí mismo. No debería haber llegado la policía tan rápido. El segundo agente lo escuchó. Y levantó la cabeza. Mi primo también lo escuchó. Y me miró inmediatamente. Como si esa frase no fuera solo sospecha, sino pista. El policía principal giró lentamente hacia el hombre de traje. Y preguntó: ¿Qué significa eso? El silencio que siguió fue insoportable. Y entonces el hombre de traje hizo algo inesperado. Sonrió otra vez. Pero no como antes. Ahora era una sonrisa de derrota contenida. Y dijo: ¿Significa que alguien más dentro del sistema decidió acelerar esto? Sentí un escalofrío inmediato. Mi primo susurró: Te lo dije, no era solo familia. El policía dio un paso hacia él. Y dijo: Vas a explicarlo todo. Pero el hombre de traje ya no estaba mirando al policía. Estaba mirando el pasillo. Como si escuchara algo abajo. Y entonces lo oímos también. Otro coche. Puertas cerrándose fuera. Más gente llegando. Muchos. El segundo agente se llevó la mano al comunicador. Y dijo: Tenemos refuerzo llegando, posible implicación externa confirmada. Yo no entendía qué significaba externa. Pero el cuerpo lo entendía antes que la mente. Porque la casa ya no era una casa. Era un punto de algo más grande. Mi hermano se quedó completamente quieto. Y susurró: Esto se salió de todo lo que me dijeron. El hombre de los papeles empezó a llorar sin hacer ruido. Literalmente sin sonido. Solo lágrimas. Y eso fue lo más perturbador de todo. Porque entendí que él también había sido usado. El policía principal miró hacia mí otra vez. Y dijo: Necesitamos sacarte de aquí ahora. Yo intenté incorporarme. El dolor volvió fuerte. Pero esta vez no importaba tanto. Mi primo me ayudó a levantarme ligeramente. Y en ese momento, el hombre de traje habló por última vez dentro de la habitación. Dijo: Si lo sacan de aquí, nunca van a entender lo que firmaron realmente. El policía lo miró fijamente. Y respondió: Ya lo estamos entendiendo. Y entonces ordenó: Sáquenlo. Pero justo cuando el segundo agente dio un paso hacia mí, el teléfono del hombre de traje volvió a sonar. Él lo miró. Contestó. Escuchó unos segundos. Y su expresión cambió por completo. Y dijo una sola frase, mirando directamente al policía. Llegaron antes de lo previsto, esto ya no se puede detener aquí. El aire en la habitación cambió otra vez. Como si alguien hubiera bajado la presión del mundo entero. Llegaron antes de lo previsto, esto ya no se puede detener aquí. El hombre de traje no parecía nervioso. Eso era lo peor. Parecía resignado a algo más grande que él. El policía principal dio un paso hacia él inmediatamente. ¿Quién llegó?, preguntó. Pero no obtuvo respuesta. El hombre de traje solo guardó el teléfono lentamente, como si ya no tuviera sentido seguir hablando. Abajo se escucharon puertas cerrarse de golpe. Pasos múltiples. No uno ni dos. Muchos. Mi primo se acercó a mí y me susurró con urgencia. Esto ya no es policía normal, si entran ellos, cambia todo el escenario. Yo no entendía qué quería decir con eso, pero lo vi en su cara. No era exageración. Era miedo real. El policía principal miró al segundo agente. Y dijo: Aseguren la salida. Nadie entra sin identificación.
El segundo agente salió rápido. Pero apenas llegó al pasillo, se detuvo. Y lo vimos desde la puerta. Se quedó quieto. Como si hubiera visto algo que no esperaba. Y entonces retrocedió un paso. Eso no es algo que un policía hace sin razón. Mi hermano dio un paso hacia la pared, como si de repente la casa fuera demasiado pequeña. El hombre de los papeles ya estaba sentado en el suelo. Literalmente. Sin fuerzas. El hombre de traje, en cambio, seguía de pie. Pero su mirada ya no estaba en nosotros. Estaba en el pasillo. Esperando. El policía principal volvió a preguntar, más duro esta vez. Última oportunidad, ¿quién está llegando? Silencio. Y entonces. Una voz desde abajo. No gritada. No nerviosa. Controlada. Demasiado controlada. Estamos aquí por el procedimiento. El policía se tensó inmediatamente. Esa frase no sonaba a alguien entrando a una escena familiar. Sonaba a alguien entrando a una escena ya definida. Mi primo apretó mi brazo. Y susurró. Ahora sí. Los pasos subieron las escaleras. Pero esta vez no había prisa. Era como si supieran exactamente dónde estaban todos. Uno de los nuevos agentes intentó bloquear la entrada del pasillo. Pero se detuvo. Porque vio quién venía. Y bajó la mano. Eso fue lo más importante. Porque nadie baja el arma o la postura así sin órdenes superiores o reconocimiento claro. El hombre apareció en la puerta. Traje claro. Sin prisa. Sin emoción visible. Miró la habitación como si ya la hubiera visto antes. Y luego dijo. Bien. Veo que ya empezaron sin mí. El policía principal frunció el ceño. Identifíquese, dijo. El hombre no respondió de inmediato. Primero miró los documentos sobre la mesa. Luego el grabador ya en manos policiales. Luego a mí. Y recién después respondió. Soy el que autorizó la revisión preventiva de capacidad y bienes. Silencio. Mi hermano levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Dijo. El hombre de traje giró hacia él inmediatamente. Y por primera vez su voz sonó quebrada. Tú me dijiste que esto era solo familiar. El recién llegado lo ignoró por completo. Y sacó una carpeta. La abrió. Y dijo. La propiedad en cuestión fue incluida en un paquete de administración preventiva hace semanas. Todo esto es parte del mismo expediente. Yo sentí un vacío total. Porque eso significaba que no era una decisión de hoy. Ni de ayer. Ni del accidente. Era un proceso que ya estaba en marcha mucho antes. Mi primo se adelantó. Y dijo fuerte. Él está grabando todo desde el principio. Todo lo que han dicho aquí está registrado. El hombre lo miró por primera vez. Y sonrió ligeramente. Pero no con humor. Con cansancio. Eso no cambia la autorización previa, dijo. El policía principal levantó la voz. Esto ya no es competencia de ustedes. Hay posible fraude y coerción en curso. El hombre asintió lentamente. Posible, repitió. Y esa palabra fue clave. Porque él la usó como arma. Luego añadió. Eso lo determinará un tribunal. No una habitación. Silencio total. Mi hermano me miró otra vez. Pero ahora no era miedo hacia mí. Era desesperación pura. Y dijo en voz baja. Yo no sabía que esto estaba aprobado antes. El hombre de traje lo miró con rabia. Nos usaron a todos, dijo. El ambiente explotó sin sonido. Porque todos entendieron lo mismo al mismo tiempo. No era solo una estafa familiar. Era una estructura. El policía principal dio un paso adelante. Esto se congela ahora mismo. Nadie toca esa propiedad hasta investigación completa. El hombre del expediente lo miró. Y respondió. Puede intentarlo. Silencio. Y entonces, algo completamente inesperado pasó.
El segundo agente, el que había bajado al pasillo antes, volvió a entrar. Pero esta vez no estaba solo. Detrás de él, otro grupo. Y dijo: «Tenemos confirmación de cadena administrativa. Esto viene desde arriba». Yo sentí que el mundo se inclinaba otra vez. Porque arriba no es un lugar. Es una estructura. El policía principal se quedó inmóvil. Mi primo me miró. Y susurró: «Esto ya no es tu casa». Yo lo miré sin entender. Y él terminó: «Es un caso». Y en ese instante, mientras todos discutían, mientras las voces subían de tono, mientras los papeles cambiaban de manos, el hombre del expediente volvió a mirarme. Y dijo algo que nadie esperaba. «Pero hay un problema en el procedimiento». Silencio inmediato. Incluso los otros se callaron. Y él añadió, mirando directamente al grabador que ya tenía la policía: «Nadie informó que el titular estaba consciente desde el inicio». La habitación quedó completamente en silencio después de esa frase. Nadie informó que el titular estaba consciente desde el inicio. Fue como si alguien hubiera apagado el ruido del mundo. Vi como el policía principal giraba lentamente la cabeza hacia mí. Ya no me miraba como una víctima. Me miraba como el centro del caso. El hombre del expediente bajó la carpeta apenas un poco, observando la reacción de todos. El hombre de traje, por primera vez, perdió completamente el control de su expresión. Mi hermano dio un paso hacia atrás. Solo uno. Pero fue suficiente para entenderlo todo. Yo seguía en la cama, todavía débil por el accidente, pero por dentro, ya no era el mismo que había estado acostado escuchando conversaciones. Ahora estaba despierto de verdad. El policía principal dijo: «Repitan eso». El hombre del expediente no se movió. Y respondió con calma: «Si el titular estaba consciente y capaz de entender lo que ocurría, cualquier intento de sustitución o firma asistida sin evaluación médica formal se convierte en una posible manipulación intencional». Silencio. Y entonces todo se rompió. El hombre de traje miró al hombre del expediente y dijo: «Tú sabías que él estaba consciente». No era una pregunta. Era una acusación. El hombre del expediente lo miró de vuelta. Y respondió: «Yo no recibí esa información». Mi primo soltó una risa corta, incrédula. Y dijo en voz baja para mí: «Se están tirando entre ellos». El policía levantó la mano. Nadie más habla sin autorización. Pero ya era tarde. Porque la estructura que había entrado en la casa ya no era una sola cosa. Era gente protegiéndose entre sí, y otros intentando salvarse. El hombre de los papeles se levantó del suelo de golpe. Y dijo: «Yo solo firmé lo que me dieron, yo no sabía nada de incapacidades falsas». Mi hermano lo miró con rabia. «¿Incapacidad falsa?», repitió. Y ahí lo vi. El momento exacto en que mi hermano entendió que él también había sido engañado. No completamente inocente. Pero sí usado. El policía principal se giró hacia mí otra vez. Y esta vez su voz fue diferente. Más directa. «Necesito que me digas, con claridad, ¿alguien intentó que firmaras o te representaran sin tu consentimiento?». Toda la habitación se volvió hacia mí. El hombre del expediente ya no hablaba. El hombre de traje tampoco. Mi hermano no se movía. Mi primo estaba a mi lado, en silencio. Y yo, sentí algo extraño. No era miedo. No era rabia. Era claridad absoluta. Porque todo lo que había escuchado, todo lo que había visto, todo lo que había sido dicho en esa casa, estaba ahora en un solo punto. Yo respiré hondo. El dolor seguía ahí. Pero ya no mandaba. Y dije: «Sí». Una sola palabra. Pero cayó como una sentencia. El policía asintió lentamente. Y dijo: «Eso es suficiente». El hombre del expediente cerró la carpeta despacio. Y por primera vez, parecía preocupado. No por mí. Por lo que acababa de activarse. El policía giró hacia su equipo.
Detengan cualquier procedimiento externo sobre esta propiedad. Ahora. Uno de los agentes salió inmediatamente. Otro empezó a tomar notas. Y en ese momento, el hombre del expediente dio un paso atrás. Y dijo algo que me heló. Esto no termina aquí, esto solo cambia de nivel. El hombre de traje se quedó inmóvil. Mi hermano bajó la cabeza. El hombre de los papeles no volvió a hablar. Y entonces el policía principal se acercó a mí. Más cerca que antes. Y dijo en voz baja. Vas a salir de aquí con protección. A partir de ahora no tomas ninguna decisión solo. Yo asentí lentamente. Y mientras los agentes empezaban a moverse por la casa, mientras los documentos eran recogidos, mientras las voces se alejaban, mi primo se inclinó hacia mí una última vez. Y me dijo: no fue solo tu casa. Fue el intento de convertirte en alguien que no cuenta. Yo miré la habitación una última vez. La misma casa. El mismo lugar. Pero ya no era mío. Ni de ellos. Era evidencia. Y mientras me ayudaban a salir por la puerta, entendí algo que me acompañaría mucho después del dolor. No me habían quitado la casa. Habían intentado quitarme la voz. Y habían fallado.